Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:35, 7:35 en las Islas Canarias... ...y tenemos aquí a doña Carmen Álvarez Vela. ¿Qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Y a don Paco Santas. ¿Qué tal está? Yo, Luis, encantado. Bueno, ambos siguieron ayer hasta muy tarde el partido de fútbol. ¿Vienen ustedes encantados o desolados? Yo bastante contento de la performance del Madrid. ¿Quién jugaba contra quién? Madrid contra el Benfica, ganó el Madrid. No era una victoria tampoco para echar cohetes, pero hubo cositas. Yo soy optimista siempre. Ay, usted también es optimista, es del Madrid. Yo soy del Madrid y vengo encantada. Bueno. Además de encantados, venían un poco indignados por algún tratamiento informativo. Hemos comentado en el bloque de noticias último, pues ese discurso del Estado de la Unión de Trump, donde, bueno, pues Trump, que es un maestro en las performances, dispuso todo para que los demócratas cayeran en sus propias contradicciones y lo logró. Pero si ustedes leen la prensa occidental progre, de derecha y de izquierda, el equipo de opinión sincronizado derecho, el equipo de opinión sincronizado izquierdo, pues siguen con la matraca. Trump es el compendio de todos los males. No solo es un peligroso fascista, sino además un antidemócrata y además no le gusta nada a la gente y además es idiota. Con lo cual dices, pues caramba, si es así, no sé, ¿en qué posición le deja eso a usted? Porque Trump, le recuerdo que ese idiota le ha derrotado, con lo cual usted debe de ser ya la cagarruta de la idiotez. Sí, no sé si doña Carmen quiere empezar a rematar. Bueno, pues me lanzo yo. Yo a quien sea, No, por ejemplo, en la portada del Mundo viene un recuadro del corresponsal y dice que Trump ataca a los inmigrantes, a los demócratas. A los demócratas sí, pero lo que el golpe maestro fue escenificar, y probablemente le cueste algo a los demócratas de cara al famoso midterm. ¿Con quién están ellos? Dijo, stand up, que se ponga de pie el que considera que la labor del gobierno, vino a decir, es defender a sus ciudadanos y no a la inmigración ilegal. Y no fueron capaces de levantarse. Entonces, hay que ser verdaderamente mentiroso, falaz, manipulador y auténtico golfo para encima trasladar que eso es un ataque a los inmigrantes. No, eso es al contrario, es una defensa del, como ellos dirían, el Estado de Derecho, y lo que empieza a ser una defensa del crimen es la cobertura que la golfería occidental, progre y no tan progre, hace de la inmigración masiva y sus consecuencias. Y lo digo esta semana en la que ha habido un avance, un giro copernicano, o copenicano, perdón el mal chiste, del PP con el tema de Estados Unidos. La señora Ayuso premió a la Comunidad de Madrid, premió a Estados Unidos, le concedió un premio en Mar-a-Lago, online. Ya lo de Trump ya va molestando menos. Y Feijóo habló con Marco Rubio y le mostró su intención de colaborar con su visión de Occidente. Es decir, que muy mal Trump, pero el trumpismo ya nos empieza a gustar. Y yo me reconozco capaz de la indignación diaria, o sea, me indigno diariamente como el primer día, con la misma frescura, con la misma fuerza, ante la sostenida mentira de los medios del centro derecha español con Trump. Me parece que es la clave política ahora mismo, es cómo mienten, cómo transforma la realidad de lo que pasa en nuestras vidas, en nuestros países, y eso se encarna en la mentira de Trump. Bueno, no solo los medios del centro derecha español lo que hacen es seguir lo que hasta ahora ha estado haciendo el PP. Recordemos que el PP apoyó a Kamala Harris, no a Trump. O sea, hace falta tenerlos cuadrados para apoyar a Kamala Harris. Pero es que González Pons ha insultado a Trump de todas las formas, llamándole gorila, llamándole ogro, diciendo que es una amenaza a la democracia.
pero es que Cayetana Álvarez de Toledo, para insultar a Sánchez, recurre a Trump y dice, Sánchez es su discípulo más aventajado. Dices, Dios mío, ¿pero qué está diciendo esta señora? Es que eso es el discurso del PP, y la prensa del PP pues sigue el discurso del patrón. Ahora que el discurso empieza a cambiar, a lo mejor vemos que cambia el discurso de la prensa del PP, pero hasta ahora era imposible, ¿no? Yo es que el discurso del PP es como los intermitentes, un día sí, un día no, un día sí. O sea, no lleva una hilazón, ha cambiado y entonces va a cambiar una temporada. No. A mí me hace gracia, Feijóo ha hablado con Marco Rubio. No sabemos si Marco Rubio ha escuchado a Feijóo, o sea, porque Marco Rubio, Feijóo es la nada para él. Bueno, en teoría es el próximo presidente de España, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, probablemente... bueno, tiene usted razón, es el próximo presidente de España y por tanto probablemente la nada para él. Sí, ellos ahora mismo, España para Trump es el señor que no quiere poner el 5%. Es el señor del 5%. Es el señor que no quiere poner el 5% de defensa, de gasto en defensa. Es decir, es una X en el mapa. Una X de tachado, roja. Malos. Y con toda la razón. Sí. Y a mí ya me duele. Ya me duele, yo no quiero ser ese país para Trump, pero es que ni para Trump ni para nadie. Yo, y perdón que a lo mejor la digresión, y me alejo un poco del tema, yo no quiero ser para Estados Unidos ni para nosotros mismos el país que no gasta en defensa, y que está mirando las musarañas. Y que está dedicado a la inmigración, a dejar entrar a la inmigración y otras cosas. Pero bueno, volviendo al tema el tema de los medios del centro derecha, son una desesperación. Yo creo que no va, por mucho que el PP ahora esté haciendo guiños a que por medio de Marco Rubio, que Trump quizá no sea tan malo, o Trump es malo, pero Marco Rubio es bueno. Vamos a ver, Marco Rubio es trumpismo puro. Con sus matices, sí que es cierto que Marco Rubio tiene ciertos matices interesantes, pero algunos de ellos dicen, menos mal que está Marco Rubio ahí para hacer a Trump... para cambiar a Trump. A Trump nadie le va a cambiar, ni Marco Rubio, ni Vance, ni absolutamente nadie. De hecho, Trump se está llevando, tiene ahí a Marco Rubio porque le hace un trabajo muy bueno, y Marco Rubio ha sabido ganárselo. En todo el tema de Iberoamérica, no solo Hispanoamérica, sino Iberoamérica. Y Trump le está dando ese lugar porque Marco Rubio lo hace bien. Entonces, como no pueden decir Trump no es lo que creíamos, lo sustituyen por Marco Rubio. Sí, ya está. Si Trump hace algo bueno, no es mérito suyo. Es mérito de Marco Rubio. Que lo puso ahí, pero como no todo el mundo sabe, Obama. Exactamente. Pero yo creo que creo que a veces, por ejemplo, partidos como Vox, la gente juega demasiado limpio con este tinglado de centro derecha que supera mucho el del sanchismo. Es mucho. Sí. Es mucho. Es que Sara Santaolalla, Sarata, pero si tenéis un ejército de Pancho Villa de la información, todos los días hay creatividad de a ver cómo le pegamos a Abascal, hasta a cera, ¿no? Hasta que hable inglés. Y por el otro lado, la tergiversación del mundo que convierte a España en una isla. Esto sí es la isla de Epstein. Esto es una isla de ficción en la que te voy a decir que es que Trump habla contra los inmigrantes, que es la famosa tergiversación del bad hombres, que ahora está muy de moda. Cuando dijo, bad hombres, México no envía a los mejores y tal y cual. No es que empezar a meterse con los mexicanos. Lo que decía es que, hombre, que está mandando mucho delincuente y mucho narco. Y ahora, por ejemplo, se cargan al mencho al supernarco. Y en los medios tú vas viendo que... ¿Y quién ha presionado para que se lo carguen? ¿Y quién ha dado la información de inteligencia? ¿Quién ha sido? ¿Ha sido la FAES? No ha sido la FAES. ¿Ha sido Cayetana? No ha sido Cayetana. Ha sido Trump. Y no lo dicen. He llegado a leer en algún antitrumpista de nuevo cuño que es casi fue la novia
una novia que luego resulta que era puesta por inteligencia artificial. O sea, es impresionante. Es impresionante. Se carga a los narcos, se carga a Maduro. Coste de vidas para Estados Unidos, 0. Y nos quieren vender que por un lado es un demente beligerante, y por otro lado se oculta todo de cara al elector español, que el elector español lo tienen como lo tienen. Estaba repasando yo hoy la prensa cómo trata el tema del caso Epstein. Ayer del caso Epstein salieron multitud de noticias. Por ejemplo, dimisión de la Universidad de Harvard de Larry Summers, que fue ministro con Bill Clinton y trabajó en la Casa Blanca con Obama. Dimisión por el caso Epstein. Ni mención en los medios progres a izquierda y derecha. Ayer Bill Gates públicamente pidió perdón ante el personal de la Fundación Gates, que creo que es la misma a la que Sánchez donó 100 millones de dólares de nuestros impuestos, ¿no? Bueno, pues Bill Gates pidiendo perdón a la fundación y reconociendo que efectivamente había sido infiel a su mujer con chicas rusas, como figuraba en una anotación de Epstein. Ayer también hubo todo un premio Nobel de Medicina, tenía que dimitir de la Universidad de Columbia por sus relaciones con Epstein. Premio Nobel de los que por supuesto eran los abajofirmantes en las cartas de apoyo a Obama en 2008, a Biden en 2020, contra Trump en 2017. Ayer se empezó a poner el foco en los medios financieros internacionales sobre el papel de grandes bancos como JP Morgan y el Deutsche Bank en relación con Epstein. Pues ni palabra, en los medios españoles, en la mayoría de ellos, no figura nada de nada. Hasta el momento han caído 9 políticos por la publicación del caso, por la desclasificación de los papeles de Epstein. De los 9, hay una que no tiene filiación política, era una tía que trabajaba para la ONU y ha tenido que dimitir y no pertenecía a ningún partido. Trabajaba para la ONU, bueno, eso ya es un dato. Ya es un dato. Pero es que los otros 8... habían sido cargos políticos en partidos progres, el Partido Laborista Británico, Partido Laborista Noruego, Partido Socialdemócrata Sueco, Partido Demócrata en Estados Unidos, y todavía tienes que aguantar que en los medios de comunicación españoles si informan del caso Epstein de algo, es con una foto de Trump y pues, sugiriendo que es Trump el que está salpicado. Hubo el día que sale la desclasificación, ese día fue mágico y se vio, yo en Twitter lo pasé el ratito que miré en grande, porque todo el mundo sacó lo que tenía dentro. Yo no me olvido de ningún nombre. Era la ocasión de todo el mundo para llamar pedófilo a Trump. Y ahí luego borraron, luego tal. Se piensan que nos chupamos el dedo. Una cosa es que uno no entre. Hay una pinza, esto sí es una pinza, entre los medios progresistas, es decir, todos, que informan de esto, que no informan. Han dejado correr la especie que eran niños, que se comían niños, y que la foto de Trump con Epstein, y ahí lo han dejado. Y no se meten en analizar las relaciones y a quién afectaba. Y luego, por otro lado, la pinza con una parte de la opinión, ya de bajo nivel intelectual y moral, de corte puramente antisemita, conspiranoico y repulsivamente anti-Trump, que compra lo de Trump, pedófilo, etcétera, etcétera. Con lo cual, por un lado te dicen que habla contra el inmigrante, es un ser inhumano, y por el otro lado que es una marioneta del pueblo judío, no sé qué, no sé cuánto, y encima pedófilo. Y ahí lo dejan. Es decir, que por un lado y por el otro. La cuestión de la Isla Epstein, para empezar, habría que trabajar, porque son millones y millones y millones y usted ha hecho periodismo de investigación, y eso yo no me creo que de un día para otro tengan ya claramente el resumen de lo que ha pasado. Iremos viendo cosas, pero lo primero para lo que han utilizado el Epstein es para demonizar otra vez una opción política, que es una opción política democrática, que hagan las elecciones 2 veces, hasta puede que incluso 3 las ganará. Sí, pero vamos, que lo hacen para demonizar, para que la gente no vaya a los datos y vea que todos los políticos que están cayendo son políticos progres, y algunos de ellos fervientes detractores de Trump. No, y fervientes moralistas. Y fervientes moralistas, cierto. Porque de todo esto, lo más alucinante... Bueno, hay varias cosas, punto. Punto 1. Con Epstein pueden pasar, hay 3 opciones. Una, el delito pedófilo, puedes estar en un punto de delito pedófilo. Punto 2, puede ser un cabra loca que has estado con tías mayores de edad
y eso yo ahí no me meto porque la vida moral de las personas ni me va ni me viene, de verdad, sean políticos o no. Bueno, eso con matices, ¿no? Porque una de las cosas que se dedicaba a Epstein, y tenía un cómplice en Francia que era Brunel, una de las cosas que se dedicaba era a beneficiarse a chicas que entraban en la agencia de modelos del otro y a quienes, pues, en fin, con promesas de vas a llegar a ser una gran modelo, pues eso al final se la... Pero eso ya es delictivo. Pero era con mayores de edad ya, eso. Claro, pero eso es delictivo. Con mayores de edad o no, eso es delictivo. Eso es un delito. Sí, claro, me refiero a la persona que va y que no comete ningún delito y que tú no tienes por qué saber si una persona está dentro de las tratas o no. Y luego la tercera derivada de Epstein, que como usted decía estos días, él lo que hacía realmente era traer a muchísima de esta gente para hacer negocios, y por medio de estos porque los hombres son muy facilones en una buena parte. Perdón, es broma. Es que he sido poseída. He sido poseída por Inés Montero durante unos nanosegundos del metaverso. Pero no es broma, es así. No es broma. Los hombres tendemos a ser bastante estúpidos en materia. Como me dice mi hija, es broma, pero no es mentira. Pues entonces, con determinada información, pues es mucho más fácil el chantaje y es mucho más fácil. Hace más fácil los negocios, ¿vale? La información facilita negocios. Y entonces pues las tres grandes tentaciones del ser humano: el sexo, el poder y el dinero. Entonces Epstein hizo un grandísimo negocio con todo eso, y con una isla, pues todo eso se aúna. Entonces, qué curioso que donde había empezado el discurso era el moralismo. Gente progre que está llamando pedófilo a Trump, que no es un ser humano bueno por la inmigración, tal, y que nos está diciendo todo el día a nosotros cómo debemos vivir, cómo debemos hacer, que somos unos ultrafachas y que no somos seres buenos y tal y cual, y se les pilla haciendo cosas moralmente muy feas. Y aquí ya no me hablo de delitos, y voy ya para molestar un poco más, hablo de derecho natural, porque yo creo en el derecho natural. Así de loca soy. Creo en el derecho natural, que hay cosas que están bien y que están mal y que están inscritos en el corazón del hombre, y que en la mayoría de las culturas, en la mayoría de las culturas han estado mal de siempre. Y como el trato de niños, como esclavizar mujeres y hombres, esa serie de cosas. Y con la inmigración, y perdón, es que antes me ha quedado una cosa por decir. Voy a hacer un salto respecto a Trump. Esta gente que luego son tan misericordiosos con la inmigración masiva, no son nada misericordiosos con sus compatriotas. Y ha empezado Paco comentando, o se ha empezado el tema con lo de ayer de Trump, o fue antes de ayer, cuando dijo lo de ustedes con quién, ¿qué prefieren? ¿El bienestar de sus ciudadanos? Esos progres, ¿prefieren el bienestar de sus ciudadanos o el bienestar de la inmigración? Pónganse de pie los que prefieren el bienestar de los ciudadanos, y se quedan todos sentados. Pero esa imagen les va a pasar factura en noviembre. Exactamente. Y mucho más de la que ellos se creen. Y yo quiero extrapolar esa imagen a toda la progresía occidental. Pero, Carmen, un matiz, perdóname que te interrumpa. No matiza porque... no, es que no es que se prefiera el bienestar. Yo entiendo que haya gente que bueno, ya muchos de estos los detesto. Yo te prefiero que la gente de Zambia esté bien, pero no se trata de eso, se trata de cuál es la obligación del Estado y del gobierno. Exactamente. Y te digo una cosa, estoy de acuerdo con te dejo caer otra cosa. No, funcionaba lo de Epstein como una trata pues como un mecanismo de la inmigración. Se traía gente, se traía mujeres con un visado de tal, las metía... Al final... Aparecen muchas rusas y aparecerán muchísimas ucranianas. O sea, la gente sabe cuál es el destino de muchísimas crías ucranianas de 13 a 14 años, de la Ucrania profunda. La gente lo sabe.
que son preciosas y que con 13, 14, 15 años son una preciosidad y han salido de la Ucrania profunda, de pueblos, y han ido a Estados Unidos con promesas, pues son fruto de esto. Y en cuanto, es que no quiero que se me vaya, que no lo quería dejar pasar, y esto lo extrapolo a España, a Francia y pues a la mayor parte de Europa, que no toda, decir que el Estado se debe primero a sus ciudadanos, no a los que han adquirido la ciudadanía, a sus ciudadanos, a los nacidos en España, en Francia, en tal. Eso es pecado mortal para la progresía. Pues mírenos, señor, yo llevo pagando, mis padres llevan pagando, nuestros abuelos llevan pagando impuestos toda nuestra vida y ha sido una inversión natural, también, hoy me he dado por lo natural, ha sido una inversión natural para nuestra descendencia. Mi hija, que es mayor, trabajó también mientras hacía la carrera, lleva pagando impuestos desde hace muchísimos años, y ahora se encuentra, bueno, pues ella... Déjeme que adivine, ahora su hija pues trabaja posiblemente, si tiene carreras, si ha tenido suerte, pues ha logrado acomodo en alguna buena empresa. ¿A que cobra? Ha trabajado muchísimo y ha estudiado muchísimo. ¿A que cobra menos al mes de lo que cuesta un MENA? Pues probablemente sí. Es que yo, el discurso... Aquí, entonces, perdón un segundo y termino. Es que es ahí donde quiero llegar. Entonces, pero es una niña, como muchos otros, que han trabajado muchísimo desde muy jovencitas. O sea, que para no pedir dinero en casa han estado dando clases de inglés, luego han estado... O sea, María... Pues fíjese que tonta, podía haberse tirado al mar, se sube en una patera, llega y dice, no tengo pasaporte, me llamo Abdullah. Pero que yo creo que hasta se entra en juego ellos cuando se habla de que los que entran no tienen derecho y nosotros tenemos derecho, que es la realidad. Que no, que es que esta gente utiliza el mecanismo de la trata de gente para beneficiarse ellos. Eso es. Y voy a un tema fundamental, el tema capital de Estados Unidos, que aquí no cuenta nadie y les da mucha rabia, y yo por eso le agradezco a don Luis, es que tendría que pagar yo por venir a contarlo, pues y desahogarme. ¿Qué quieren ahora de Estados Unidos? Que se vote presentando una identificación personal. ¿Y les parece esto una especie de nuevo fascismo? Claro, ellos tenían un negocio que es meter a 10 millones, 11 millones, 12 millones de ilegales y luego, con el poco rigor en la cuestión electoral, granjearse millones de votos y renovar el censo a su favor. Pero es que podemos hablar de beneficios en cuanto a subvenciones europeas por organismos que hacen este tipo de manejos. Es que podemos hablar del beneficio que tiene el que emplea mano de obra muy barata y le viene muy bien este tipo de tal. Ustedes están beneficiándose a costa de los demás, sin entrar luego ya en la cuestión moral de si esa persona, cómo viene, qué situación viene y las cuestiones de dar pena, que es a lo que ha jugado esta gente, ¿no? Son unos auténticos estafadores y en el caso de Estados Unidos es el tema, ¿por qué hay que hablar de Estados Unidos? Porque de ahí viene todo. De ahí viene todo. ¿Por qué hablamos de Trump? A mí Trump me da igual. Es que Trump ha cambiado la política mundial en 10 años. Y por eso las mentiras de esta gente son tan importantes. Hablando de esa superioridad moral, y ya dejamos aquí el tema, y nos vamos a la pausa publicitaria y cambiamos de asunto. Hay una noticia que salió hace un par de días y que me impresionó especialmente. Sarah Ferguson, la mujer del caído en desgracia expríncipe Andrés, le pidió consejo a Epstein sobre cómo articular una iniciativa filantrópica para niños. Lo gracioso del caso es que le pidió consejo a Epstein mientras Epstein estaba en la cárcel por pedofilia. O sea, es que, hablando de superioridades morales, ¿no? Luego te llega toda esta gentucilla que están todos encantados de conocerse unos a otros y te hablan de mira lo que estoy haciendo por los niños de África y mientras tanto el canalla de Trump echando inmigrantes. ¿Cuántos niños que hayan podido participar, no digo que sea el caso de lo de Sarah Ferguson, pero cuántos niños que han podido participar en actividades filantrópicas organizadas por todo este club de canallas han terminado en redes de pedofilia? Me pregunto.
Bueno. Pero es que, un segundo, ojo, es que para esta progresía la pedofilia no es lo peor, ¿eh? Lo que a nosotros Ya. nos... lo que para nosotros es lo último, lo peor de lo peor, para ellos no es lo peor. Es que entra dentro de su ideología. Ya sabe que Irene Montero dice que si un niño con su consentimiento se puede acostar con quien quiera, el consentimiento de un niño realmente es fiable, es fácil, no es fácil inducirlo a emitir un consentimiento. Bueno, por favor, es que son demoníacos. Bueno, pausa publicitaria y cambiamos de asunto y hablamos un poquito de pues cosas siniestras, como por ejemplo que Adif sustraiga pruebas del accidente de Adamuz con nocturnidad y alevosía. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. En Radio Libertad tienes lo mejor del Toro Televisión. Al mediodía la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y el Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es el Toro Televisión. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 3 minutos, 8 y 3 en las Islas Canarias y vamos con asuntos judiciales. Podríamos hablar de asuntos judiciales de la macrotrama de corrupción del Partido Socialista, pero entonces tendría que hablar con la casa para que me ampliaran el programa pues 4 o 5 horas más al día, porque no tendríamos tiempo. Pero eso es la cosa de los dineros y la cosa cutre de las putillas que se pasaban por teléfono y esas cosas. Pero luego está la cosa siniestra de los muertos de la Dana, muertos del accidente de Adamuz, y todo siempre con una constante, que es que previamente a esas muertes ha habido una grave negligencia o irresponsabilidad en el sentido de imponer leyes que impedían hacer lo que hubiera habido que hacer en Valencia para que no hubiera muertes en la Dana, o gastarse el dinero del mantenimiento de los trenes en cualquier cosa, en corrupción, en pilinguis, menos en mantener las vías férreas. Siempre está ahí la sombra del Partido Socialista y de los partidos progres fastidiando la marrana. Y oiga, siempre también cuando el Partido Socialista ve que corre riesgo porque ha habido consecuencias desastrosas y va a tener que pagar por ello,
Pues entonces empieza a mover Roma con Santiago para evitar tener que pagar por ello. Y recurre a todo. Por ejemplo, en Valencia, una jueza de la Dana que le cae, no sé, por casualidad, imagino, el caso, y que empieza a hacer de todo para tratar de que se investigue hasta el color de los calzoncillos de Mazón, pero no se investigue nada ni de la Confederación del Júcar, ni de la EMET, ni del Ministerio de Transición Ecológica de Rivera, ni de la delegación del gobierno de allí en Valencia, que es del Partido Socialista, claro, ni de Pedro Sánchez. Esos, a blindarles como sea, poniendo el foco en Mazón y recurriendo a lo que fuera, hasta el escándalo de que resulta que participó el marido de la juez sin tener ninguna relación con la causa, ni con ese juzgado, más allá de la relación conyugal que tenía con la que tiene ese juzgado, pues participó en interrogatorios a testigos. Y han salido los audios, los ha publicado OK Diario, demostrando que eso es así, que ese señor participó en interrogatorios a testigos, lo cual amenaza con la nulidad de toda la causa, por supuesto. Ya hay una querella contra la juez y contra su marido. ¿Y cómo reaccionó la juez ayer? Pues haciendo a prisa y corriendo un auto para tratar de imputar a Mazón y mandándoselo al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Bueno, el auto es de vergüenza ajena. O sea, vamos, Mazón puede estar tranquilo porque se acaba de librar de todo, porque es una chapuza infecta. Bueno, pues ahí está la juez de la Dana y todavía nadie ha tomado medidas para poner fin a este espectáculo bochornoso de una instrucción manipulada y además sesgada. Pero luego es que en el otro lado, el accidente de Adamuz, nos enteramos de que Adif sustrajo pruebas con nocturnidad y alevosía, o sea, sin comunicar a la juez ni a la Guardia Civil que quería hacer eso, se llevó pruebas. Y además, ojo, porque aquí nos han puesto el foco desde el principio sobre que rompió una soldadura entre dos raíles. Tranquilos, porque a lo mejor resulta que lo que rompió es otra cosa, que lo que rompieron fueron los guardaagujas, que por cierto, esos sí habían sido sustituidos en alguna de las obras que ha hecho el Ministerio de Transporte. De todo resulta que ponen el foco sobre la soldadura esa y mientras tanto llega Adif por la noche y sin permiso del juez y se lleva muestras del guardaagujas y dices, uy, ¿cómo apesta esto, no? Bueno, pues tiene usted mucha experiencia en pruebas que desaparecen, de trenes que desaparecen y que, sí. O sea, que vamos a... Bueno, toca usted la cuestión judicial en España. Yo creo, siempre que hablo con usted, demuestra gran optimismo. Para mí, la principal causa de pesimismo y de realismo crudo es saber que los jueces hay chapucería y corrupción, pero es que la va a haber más. A medida que el PSOE consiga meter mano en la justicia, en los jueces que entran por la puerta de atrás, en el componente ideológico, en rebajar el tema de la oposición, lo de los jueces va a ser para echarse a temblar. Y a medida que las nuevas generaciones, de las que tampoco soy yo el mayor fan, empiecen a presentarse, vamos a flipar, que diría un castizo, vamos a flipar. Pero es que ni siquiera me creo que sea la pura impericia de la jueza. Yo creo que al final en España se produce siempre, y ese es un pensamiento conspiranoico que traigo aquí sin pruebas y tal, que es de muy poca calidad, pero se produce siempre una especie de igualación al final, por la cual salen todos en estas situaciones libres, ¿no? Siempre paga el pato algún tejero de la vida, siempre hay algún tejero de la vida. Alguno de segunda fila, sí. Y al final esto es todo, usted dimita, medio no sé qué, pero no pasa nada de nada. Y suelto ya la pelota, que estoy hoy imposible. No. Dicen una cosa, ahora está de moda lo de desclasificar papeles, que desclasifican lo que les da la gana, pero que no sirve que desclasifiquen lo que le dijo la mujer de Tejero a su cuñado, no sé qué. Pero si luego las pruebas se las están llevando del mayor atentado que... Sí. Pero bueno, pero a mí esto de las declasificaciones me parece también... O sea, los historiadores que hagan historia, ¿qué hacemos nosotros hablando aquí de si los papeles, que si los documentos? Me parece una tomadura de tupé, ¿no?
hablando de las desclasificaciones, que le habíamos propuesto a don Luis de la desclasificación, y dice, es una cortina de humo. Aprovecho para decir que efectivamente, que tiene toda la razón, que si quieren saber algo del 23F, yo recomiendo el libro de Jesús Palacios, por ejemplo, del libro del 23F, que aclara muchísimo más, allá de que tu padre sea un gilipuertas, que le dijo la mujer de Tejero a su hijo, por ejemplo. Es una cosa mía. El libro de Jesús Palacio sobre el 23F, que lo busquen. Ahí van a encontrar todas las claves más importantes del 23F. Efectivamente, yo tengo tengo la convicción, como la tenemos muchos, de que la administración del Estado tiene un nivel de corrupción tan profundo y con un nivel de actuación tan impune, o sea, se saben tan impunes, que se pueden llevar un tren, es que no te estás llevando una cartera a las 3 de la mañana, a ver si me entienden. No te estás llevando una llave a las 3 de la mañana, es que te estás llevando un trozo de tren. No, y además, yo es que alucinaba viendo al tío del Ministerio de Transporte intentando justificar el que Adif se hubiera llevado cosas. Y lo que dice, atentos, porque es la leche, dice, no, es que Adif me cogió algunas muestras para evitar que desaparezcan en el achatarramiento. ¿Perdón? ¿Que van ustedes a achatarrar las pruebas de un posible delito? O sea, aquí hemos tenido el accidente del metro de Valencia. 2 años bajo una lona, porque ordenó el juez que se conservara, como es su obligación, claro. Así lo marcan nuestras leyes, las pruebas tienen que conservarse para que los acusados, los acusadores, los peritos, las compañías de seguros puedan hacer todas las pruebas que quieran hasta que se celebre el juicio. Claro que hay que conservar las pruebas. Entonces nos dice el del Ministerio de Transportes que va a achatarrar los rieles pero ¿la juez lo va a permitir que se achatarre? Porque tendrá que tener, digo yo, Adif, algún permiso firmado por alguien para poder mandar un solo gramo de raíl a la chatarra, digo yo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ha pasado más de un mes y todavía estamos en que si era el cambio de agujas o la soldadura o el tal. Y eso es lo que quieren, que pase otro mes y otro mes y otra vez y sigamos sin saber. Eso es lo que quieren, que sigamos enredados porque pasa el tiempo, mientras tanto desclasifican una cosa, mientras tanto la jueza Ladana hace otra cosa, mientras tanto Yolanda marea la perdiz, mientras tanto van pasando cosas y la gente ha seguido montando en trenes, muerta de miedo, pero ha seguido montando en trenes. Ha caído la venta de billetes de AVE, creo que un 30%, ¿no? Sí, pero teniendo en cuenta que cuando Óscar Puente decía que estábamos en el mejor momento histórico del sistema ferroviario, la gente decía, pero qué burrada. Tenía razón, se estaban vendiendo más billetes que nunca. ¿Por qué? Porque había más trenes que nunca en circulación. Eso era lo que él quería decir. Se estaba recaudando más que nunca. Ahora está bajando. Pero la gente se ha callado. Unos han dejado de montar en tren, otros siguen montando en tren. Ellos lo que quieren es que la gente sea sumisa. Y la gente desaparece un trozo de tren o un vagón o lo que sea y la gente sigue su vida. Eso es lo que a mí me parece completamente preocupante. Entonces, si eso evidentemente se ha hecho sin permiso del juez, sin permiso del que lleve la investigación, estoy esperando a que tenga sus consecuencias. Estoy esperando a que el responsable de Adif, que dio la orden de llevarse eso, pase por un juzgado y le digan, oiga... imputado por obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas. Claro, ¿por qué? Porque... pero aún así... Ya ha dicho Vox que va a pedir la apertura de una pieza separada para investigar precisamente eso y que se empapele a quien haya hecho eso. Pero a mí, la verdad es que hay una parte que en mi corazón que se alegra de que ahora de repente tengamos un ejemplo que permite a toro pasado entender mejor las cosas, porque claro, ahora pues hay muchos periodistas en muchísimos medios diciendo ¡qué barbaridad! Adif, sin orden judicial, se llevó trozos de los raíles y tal. Muy bien, compañeros, cuando el 11M, anda que no nos insultaron desde algunos medios cuando dijimos, oiga, que han desguazado los trenes sin orden judicial. Ya están los conspiranoicos del 11M.
tíos, como no pagaron por aquello, lo vuelven a repetir. Coño. Claro, ese es el problema, que es que la corrupción está tan penetrada completamente en el interior de la administración del Estado, que son impunes y se saben impunes. Entonces, tenemos que seguir este tema, porque tendremos que mirar todos los días a ver quién era el responsable de ADIF, y gracias Marta Castro sí que lo dijo ayer, que lo iban a perseguir, para ver que esto no se puede... Orden? Claro, porque queremos saber qué es lo que ha pasado en ese tren, por qué descarrila, ¿por qué? Porque sabemos que al margen de la razón, hemos sabido muchísimo de cómo estaba funcionando todo esto, que se estaba invirtiendo una porquería para cómo había crecido, por eso decía lo del buen estado del sistema ferroviario, se estaba recaudando mucho, pero estaban pasando muchísimos más trenes por la misma infraestructura de hace 20 años, y se estaba invirtiendo pues lo mismo, un 70% menos de lo que se debería haber invertido para soportar. Es que un tren es una bomba. Sí, era apuntar la cosa, perdón, Carmen. Nada. Es que no, eso es una situación que tiene que ver, es algo general. España está en el récord histórico de población, 50 millones, y recibe el récord histórico de turistas, también no sé cuantísimos millones. Sí. Entonces, esa gente ocupan y usan los servicios, pero se acompaña con el dato, que no sé exactamente de la cuantía, pero de un bajo nivel de inversión en mantenimiento del capital, ¿no? Y con lo cual, lo de los trenes ha sido una manifestación de algo estructural, aparte de las negligencias que tienen los del PSOE y tal, de meter ahí a las primas, ¿no? A las sobrinas, pero que algo de eso hay. Es decir, han puesto el país a meter a gente y a hacer una especie de ocupación intensiva y invirtiendo menos, cuidando menos la plaza, ¿no? ¿Por qué? Porque tú pones 20 trenes más en una línea y eso se ve muchísimo. Y tú dices, madre mía, España va como un tiro. Yo ahora tengo un tren cada 20 minutos. Qué pasada. Eso vende, eso dices, madre mía, qué bien. Pero si tú metes ese dinero en mantenimiento, eso no lo ve nadie. Eso no lo ve nadie. No, de hecho salía Puente a sacar pecho diciendo, somos el país que menos gasta por kilómetro de alegría. Es que, de todas maneras, tienen una ventaja, y es que cada vez que abren la boca... meten la pata, sí. Claro, o sea, es que son terroríficos. Pero claro, no entendíamos cuando veíamos el caos que había, lo que quería decir cuando tenemos el mejor sistema es que se estaban vendiendo más billetes que nunca. Pero los que estamos en redes y veíamos los vídeos de gente que subía de cómo iba el tren, y lo comenté además en este programa, y veía, yo hace muchísimo que no viajo en AVE, pero tú veías, pero bueno, hay gente que te lo ha contado, ¿no? De cómo iban los trenes, lo sabes, que nosotros montábamos hace 10, 15 años, 20 años, 25, que es que no se te movía un café, no se te movía. O sea, tú ibas con el café y no se movía la línea del líquido. Y ahora... pues parece aterrizar como puedas. O sea, es que es verdad, pero no tiene gracia cuando se mueren 46 personas, ¿no? Más el de cercanías. Pero es que además son todos los trenes, no puedes tener ninguna fiabilidad de ningún tipo en cuanto a horario, en cuanto a nada. Pero no hay una exigencia por parte de los españoles de decir... Y tanto que hablan de los políticos son todos... Vale, sí. Vale, pues venga, sociedades civiles, asociaciones civiles. Pues estamos esperando. Claro. Los que vienen con la sociedad civil, claro. A mí... Por eso te digo, pero los que tanto critican a los políticos, porque los políticos son todos y los partidos políticos son todos horribles, digo, pues venga tú, muévete. Los que dicen eso es como lo de las élites, con todas las élites. Bueno, a ver, hay élites y élites, ¿no? Que la política va un poco de eso, de lucha de élites y tal, pero
Los partidos, no, ¿cómo que va a ser lo mismo Bildu que Vox? No. Claro. No es lo mismo. O sea, no, todo el mundo, todos los políticos, todo el comportamiento es lo mismo. No. Entonces, yo creo que los expedientes son muy lentos, luego las cosas son muy técnicas, la administración funciona con sus plazos y una labor del político es mantener obsesivamente esas banderas, ¿no? Por ejemplo, lo del 11M, ¿no? Es curioso ver cómo hay cosas que generacionalmente se van extinguiendo, ¿no? Yo lo veo con gente de mi edad, ¿no? Yo estoy marcado por el 11M, marcado por lo de ETA, y yo viendo cómo se va olvidando, las nuevas generaciones. Y hay que ser, yo reclamo la obsesión, hay que ser obsesivo, hay que ser fanático, hay que ser, no olvidar las cosas, las ignominias que hemos sufrido, porque eso, lo que pasó con la amnistía, cómo la manera en que Feijóo, por ejemplo, deja que pasen las cosas, ¿no? Eso es muy delicado, eso casi no te das cuenta. Sí. Y de repente, pasamos a la fase siguiente. No, señor, ¿cómo no? Y aquí hay una cosa con la Dana que yo siempre que vengo también hago aquí mi deposición iracunda, y es: ¿cómo es posible que Sánchez regateara la ayuda a los valencianos en los días tal? Bueno, eso es una de esas cosas. Y de eso hay que hablar. No todo es alguien tiene que pagar por eso. Y de eso hay que hablar, no se puede olvidar. Hay otro factor que es, como hay tantas cosas, a mí la sobrina de Ábalos me da igual, pero no igual, pero no es lo mismo la sobrina de Ábalos que la denegación de ayuda a los valencianos. Que 200. Entonces digo que hay un greatest hits de las cosas, que es que hay que hacerse tatuajes. Hay que hacerse tatuajes sí. y ir por la vida así y llevarlo clavado. Yo creo que la mejor forma de ser sociedad civil. Exactamente, no olvidar. Vamos a ver, y ahora, como nos ha puesto también encima de la mesa el tema de la Dana, la señora está empeñada en los metros que tiene el restaurante, o sea, es que, pero vamos a ponernos 200 y pico muertos, y la señora loca, perdón, señora loca, perturbada. Perdón a las locas. Exactamente. Nerviosa. Que tenemos derecho a vivir, las locas. Entonces, pero esta señora, pero ¿dónde? Pero vamos a ver, que para eso ha estudiado usted una judicatura para instruir un caso así. Por favor, téngase un respeto. ¿Qué nivel de sectarismo hay que tener? Para mí Mazón me pareció siempre un torpe, de mucho cuidado, que debería haber dimitido al día siguiente, a los 2 días, o sea, cuando no va nadie allí, por uno, por otro y tal. Pero el comportamiento de Sánchez hay que analizarlo. Pero Sánchez sabemos lo que es, pero lo tercero, para mí es lo más importante, es qué tipo de Estado tenemos, que la autonomía se pone en el mismo nivel que el Estado central, que el gobierno central, se ponen en el mismo nivel y se ponen a pelear de pídeme ayuda, no, pídemela tú. No, pídeme ayuda, no, pídemela tú. O sea, que la autonomía es una región, una región, y el gobierno central es el gobierno de todos los españoles y tiene que haber una jerarquía. Si tú, Mazón, no haces nada, yo voy ahí con todo el ejército y con todo lo que haga falta y entro con todo. Entonces, la rivalidad política que se establece entre el gobierno central, PSOE, y el gobierno regional, yo le llamo regional, popular, para pídemelo tú, no, porque entonces voy a decir una palabra malsonante, la mierda en la que se meten los dos de estrategia política, con la gente en el agua, con la gente en sus casas sin comida. Yo pienso en la gente mayor y pienso en los bebés, o sea, y en gente enferma. O sea, es que eso fue una pesadilla de tal calibre que no podemos olvidar. Ahí se ve, y se vivía por los españoles con gran impotencia por no poder colaborar. Había una sensación que me decían, los valencianos lo ves un poco más, pero que da igual. Pero es más, decían que no fuese nadie. Y que no fuese nadie, se puede ser más cabrón. De ver a esos compatriotas en una situación muy apurada y sin que llegara ayuda.
Eso fue. Mira, en estos años de Sánchez han pasado muchas cosas y cosas que han pasado gravísimas, como la gestión del COVID o esto de la Dana. Se ha olvidado también que han sido fallos muy grandes del Estado autonómico, que es otro debate que también el ejército de Pancho Villa del centro derecha también es una cosa por la que está pasando puntillas, ¿no? Y es otro tema que también olvidamos, ¿no? Y encima vamos en la dirección contraria, ¿no? De más federalización. Me hace otra cosa gracia, la importancia del golpe del 23F. A mí de manera como insumiso me he negado a ver prácticamente nada, porque a mí yo creo que hay un golpe en progreso, en marcha, siempre lo pienso, que hay un golpe de federalización europeo y español en marcha, y de ese golpe nunca hablan. A mí que me importa el 23F ya, me puede importar algo, pero de ese otro se calla. Y bueno, en resumen, me callo ya. Las fallas del Estado autonómico es otro de esos asuntos que se va orillando. Sí, absolutamente. Y voy a decir una última cosa. Quiero saber, el Estado, esto no fue una dana. En todo caso, era una gota fría de toda la vida, pero lo que sucedió fue una riada. ¿Dónde están las obras? ¿Qué obras se están haciendo para que si cae otra igual no pase lo mismo? Esto teníamos que tener un luminoso o una lona gigante, que Borja Montoro, por favor, haga otra, usted que tiene mano, y decir todos los días qué obras se están haciendo para que en Valencia y en tantos otros sitios en los que puede pasar, no, si cae una gota fría semejante, que sea un fenómeno climático recurrente en ciertas zonas, no vuelva a pasar eso. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y continuamos nuestra tertulia recibiendo a nuestra invitada de hoy, doña Carmen Ladrón de Guevara. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional. Yo elijo el Pozo 1954. ¿Y tú? El Pozo, uno más de la familia. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes. Y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes. En Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad, que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12. De 12 hasta la 1. De lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
Bueno, recibimos en el estudio a doña Carmen Ladrón de Guevara, que es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y además es comisaria de una exposición sobre el Grapo. ¿Qué tal, doña Carmen? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, es una exposición que lleva ya un par de semanas y que sigue hasta este domingo. Este domingo acaba y ya no la pueden ver ustedes, por lo menos aquí en Madrid. Eso es. Creo que antes ha estado en Vitoria, ¿no? Eso es. Bueno, la exposición se llama 50 años de plomo, 1975-2025. La senda sangrienta de los Grapo, ¿no? Eso es. Bueno, nada, aprovechando el 50 aniversario de la fundación de este grupo terrorista tan desconocido y sobre todo pues del primer asesinato que cometieron el 2 de agosto de 1975, pues el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo me encargó ser la comisaria, que en un primer momento no sabía muy bien en qué consistía, de una exposición pues sobre los Grapo, ¿no? Ya hace un par de años escribí un libro sobre las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, hice una investigación, determiné las 93 personas que habían sido asesinadas por los Grapo desde el año 75 hasta el 2006, que es la última víctima. Y así que cuando el memorial me hizo el encargo, pues bueno, aunque con un poco de susto por no saber muy bien en qué consistía, ¿no? Y cómo empezar a montar una exposición, pero bueno, también con ilusión y con la responsabilidad de mostrar a estas víctimas pues que si ya las víctimas del terrorismo están siendo apartadas, pues ya las víctimas de los Grapo son las grandes desconocidas de la historia reciente de nuestro país. Bueno, ¿qué era el Grapo? Pues se llamaba Grupos de Resistencia Antifascista 1 de Octubre. Y fueron una escisión que surge en 1975 del denominado Partido Comunista de España reconstituido, ¿no? Sí, así es. Se crean en el 75 como el brazo armado de ese Partido Comunista de España reconstituido, que es una escisión del Partido Comunista oficial de Santiago Carrillo, que le consideraban, pues ya veían, ¿no?, que iba a pasar por el aro de la transición y ellos reivindicaban el Partido Comunista de la guerra civil, ¿no? Es verdad que el origen pues ya viene de la OMLE, finales de los 60, principios de los 70, cuando pues una serie de grupúsculos, ¿no?, que se empiezan a desvincular de esa línea oficial y que además se declaran prochinos, ¿no?, de la línea pues digamos más dura del Partido Comunista, pues en el 75 se reconstituyen, crean el Partido Comunista de España reconstituido y constituyen lo que en un primer momento llaman una sección técnica, que es la que se va a encargar del ejercicio de la violencia, ¿no?, pues de los asesinatos, de los robos, de los asaltos. Los primeros atentados, como he dicho antes, el primero, el 2 de agosto del 75, en Madrid, asesinan a un guardia civil, a Casimiro Sánchez, que estaba realizando labores de vigilancia en el canódromo, y no lo reivindican. Después vino el 1 de octubre del 75 y mientras el gran acto en la Plaza de Oriente, en homenaje a Franco, los Grapo asesinan a 4 policías en 4 puntos de Madrid diferentes. Y lo mismo, no lo reivindican. Tienen que pasar 6 meses, principios del año 76, vuelven a atentar ya en todo territorio nacional, en 26 puntos de la geografía española. No causan muertos, pero causan importantes daños materiales, y ahí ya lo reivindican públicamente, se presentan como los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, haciendo mención o relacionándolo con esos atentados del 1 de octubre, y es lo que consideramos pues la presentación pública de este grupo terrorista que, como digo, siguió asesinando en España hasta el año 2006. La última víctima, el 6 de febrero de 2006, Ana Isabel Herrero, una empresaria en Zaragoza. Y bueno, pues las cifras, ¿no? A mí me gusta siempre dar datos, ¿no? Pues 93 víctimas mortales, lo que convierte a los Grapo pues en el tercer grupo terrorista más mortífero en la historia de Europa, bueno, teniendo en cuenta, en primer lugar, pues los grupos irlandeses. Después vendría ETA con sus 853 asesinatos y después vendrían los Grapo, ¿no?, muy por delante pues de las Brigadas Rojas italianas o la Baader-Meinhof alemana. Y casi en torno al centenar
de heridos pues reconocidos oficialmente por el Ministerio del Interior. No solo ponían bombas, hacían atracos, asesinaban, sino también en ocasiones secuestros, bien para conseguir publicidad, bien para conseguir dinero, bien para ambas cosas. Y son célebres algunos de esos secuestros, como el de Antonio María de Oriol, el del teniente general Emilio Villa Escusa. Luego hay otro secuestro, el de Publio Cordón, donde al final resulta que la familia pagó un dinero enorme y nunca apareció Publio Cordón, ni ninguno de los terroristas del Grapo ha confesado dónde lo enterraron o qué hicieron con él, ¿no? Bueno, efectivamente la capacidad de los Grapo de secuestro pues es bastante llamativa, ¿no? En los finales del 76 tuvo la capacidad de mantener secuestrados a 2 altas personalidades del país, ¿no? Al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, y al teniente general Villa Escusa, a la vez en 2 pisos diferentes en Madrid. Afortunadamente pues estuvieron un par de meses y gracias a un descuido de uno de los miembros de los Grapo se encontró el piso primero del teniente general Villa Escusa y después de Antonio María de Oriol, ¿no? Pero efectivamente, en el caso de Publio Cordón, en el año 95, el empresario zaragozano es secuestrado y además se dan unas particularidades que la familia, pues la verdad que si lo analizas, en un primer lugar, el día que le secuestran, la familia no tuvo duda de ese secuestro. Él salía todas las mañanas a correr con sus perros, mientras que su mujer pues preparaba el desayuno, y a los 20 minutos de salir vuelven los perros solos, ¿no? Ahí la mujer dijo: aquí ha pasado algo. Salen a buscarle y efectivamente en el camino encuentran unas rodaduras de un coche, ¿no? Lo denuncian a la policía y en un primer momento la policía no terminaba de creerlo, nada más ministro del Interior, Belloc, que luego fue alcalde de Zaragoza, entonces bueno, pues tuvo que tratar con la familia y en un primer momento no la creían, y como pues era el director general de una gran empresa, de Previasa, que en ese momento pues estaba en una situación de su deuda, ¿no? Volverla, bueno, ¿no? De reestructuración de la empresa, pensaron que quizá era por motivos empresariales, que igual el empresario había desaparecido. O sea, primero la familia tuvo que luchar para que les creyeran que le habían secuestrado. Los Grapo llaman y reivindican en la casa el secuestro. Y claro, pero ya ahí había una animadversión y efectivamente pues la familia era un secuestro económico, ¿no? Gestiona el pago del rescate, pagan el rescate en París y los Grapo nunca liberan a Publio Cordón. Es más, llegan a decir que lo han liberado y que si no ha vuelto a casa es cosa de él, ¿no? O sea, nuevamente la familia tiene que enfrentarse a eso. Sí que es cierto que se pudieron hacer los juicios contra Fernando Silva Sande, un miembro destacado del Grapo, porque se identificó su voz en esas llamadas que realizaban para gestionar el rescate, y también al camarada Arenas, el secretario general del PCR, se le condenó como responsable porque también habían aparecido unos papeles que le vinculaban con la gestión de ese rescate, ¿no? Pero realmente esos juicios fue por el secuestro, porque como el cuerpo no había aparecido y nadie decía nada. Y sí que es cierto que Silva Sande en el año 2010, 2011, pues estando en prisión, pues hubo ahí un momento que quiso como pedir perdón y la Guardia Civil lo que le vino a decir, dijo, bueno, antes de pedir perdón lo que deberás de contar es dónde está el cuerpo, ¿no? Y entonces él cuenta una versión que sí que es cierto que permitió en el 2013 localizar la casa en donde estuvo secuestrado. Donde estuvo secuestrado. Se encontró el zulo, de hecho, que estaba intacto, y de hecho en el Centro Memorial en Vitoria está la jamba del armario donde le tuvieron, en un armario abuhardillado, y con unas inscripciones que se hizo la caligráfica y se vio que era la letra de Publio Cordón, y por eso pues se pudo determinar que había estado 14 días, porque él fue contando semana 1, 7 palitos, semana 2, 7 palitos, semana 3, 3 palitos, y lo que él dice... 17 días. 17 días. Lo que él dice es que como era verano y hacía mucho calor, le dejaban el zulo entreabierto con una cadena y que él se consigue escapar, y que al intentar huir del segundo piso de la casa cae, se muere, y que le entierran en el Mont Ventoux, que estaba la casa cerca de ese monte, ¿no?
La realidad es que, bueno, la casa sí que se encuentra y gracias a esa declaración se pudo localizar a las 2 personas que le habían estado custodiando, y en el año 15, en el 2015, se hizo el juicio y se les condenó, y es de los pocos miembros de los Grapo, actualmente solo hay 10 en prisión, que siguen en prisión, ¿no? Pero lo que no se termina de encontrar es el cuerpo, ¿no? ¿Esas 2 personas corroboraron la versión? Esas 2 personas no colaboraron. Que no colaboraron con la justicia. No dijeron ni que sí ni que no. Lo que pasa es que uno de ellos, pues la dueña tenía los contratos de alquiler guardados y se hizo la caligráfica y la letra era de uno de ellos, del contrato de alquiler, o sea que sí que se acreditó que había sido el que había alquilado la casa, y en el caso de la otra, pues se hizo el ADN de las cartas que Publio Cordón le habían dejado escribir, y era el ADN de la otra, ¿no? Como yo les explico a mis alumnos, antiguamente las cartas las cerrábamos chupando el sobre y chupando el sello, y entonces pues gracias a eso se les puede identificar. Pero ellos no corroboran la versión de Silva Sande. De hecho, Silva Sande es el gran apestado de los Grapo, ¿no? O sea, al final los juicios en los que participa Silva Sande, sobre todo los últimos, acaba en un enfrentamiento entre ellos porque es el gran traidor, ¿no? Con independencia que además tuvo pues luego también problemas con mujeres, miembros de los Grapo, que le acusan de otras cosas, ¿no? El caso es de abuso sexual. De abuso sexual, sí, efectivamente. Bueno, pues por ahí dirá el gobierno, ya no podemos pasar por lo de asesinar, secuestrar y todo eso, pero no, ya... Que son de izquierdas, es verdad, ahí podemos pasar todo, sí. Entonces, bueno, pues la realidad es que el cuerpo no ha aparecido, ¿no? Y bueno, aquí hay opiniones de todo tipo, que no termina de decir... pues para no encontrar el cuerpo, porque claro, ahí ya podríamos ver qué es lo que había pasado. Hombre, ya han pasado muchos años, han pasado más de 20. Yo, por desgracia, el cuerpo, lo que se pueda encontrar del cuerpo, yo no sé si nos va a permitir poder determinar si efectivamente se cayó y murió o lo mataron, que yo es verdad que creo que... De todas formas, si Silva Sande confesó que lo habían enterrado en el Mont Ventoux, no dijo exactamente dónde. Dice que no termina de saber... Lo dice aproximado, que como no conoce la zona, pues ya te digo, yo creo que la Guardia Civil ya ha ido en 6 ocasiones a buscar. Yo preguntaba, digo, pero ya han pasado muchos años, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que se busca? Y me decían, bueno, quizá, o sea, él dice que utilizó una pala y que luego la dejó la pala dentro, ¿no? Casi que quizás está buscando más la pala metálica y a partir de ahí encontrar algo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, en eso sí que es verdad que yo comentándolo luego con gente vinculada a la investigación y tal, hay algunos que te dicen, yo creo que sabe más de lo que cuenta, ¿no? Bueno. Pues... Claro, pero es que si aparece el cuerpo, pues y se demuestra que no fue un accidente fortuito, entonces ya se le juzgaría por asesinato, no por secuestro, eso ya está zanjado con la condena anterior. Eso es, por eso hay gente que pone en cuestión. Sí, yo le quería en primer lugar agradecer su trabajo y investigaciones, y le quería preguntar, lo ha apuntado al inicio, si el Estado en líneas generales ha hecho justicia con las víctimas del Grapo, y si en caso de que no sea así, ¿por qué y qué diferencias podría haber con ETA o similitudes? A ver, desde el punto de vista de la justicia, de los juicios que ha habido en el caso de los miembros de los Grapo, sí que es cierto que el nivel de impunidad, por ejemplo, es del 13%, es muy bajo. La mayoría de los casos están resueltos, ¿no? Utilizando como criterio, pues el que yo suelo utilizar, el que por lo menos un autor material esté condenado, ¿no? Es verdad que por la forma de actuar, no, en comparación con ese casi 40% de impunidad que hay en el caso de ETA, ¿no? O sea que es una diferencia muy grande. Claro, también a la hora de analizar el modus operandi, pues es muy diferente. Primero, los Grapo, la ciudad en la que más atentaron fue en Madrid, después en Barcelona y después en Galicia, ¿no? Quiero decir, en el caso de ETA... la mayoría de los casos que están sin resolver se cometieron en el País Vasco, en los que la colaboración ciudadana brillaba por su ausencia. Tenemos muy pocos testigos presenciales que quisieran declarar, cosa que en el caso de los Grapo no era así. Además, los Grapo actuaban a cara descubierta. La mayoría de los atentados son cuerpo a cuerpo, era con arma de fuego o con arma blanca, ¿no? Artefacto explosivo
utilizaron, y tenemos el caso de California 47, pero bueno, es la minoría de los atentados. Quiere decir eso que eran muy fácilmente identificables por los testigos que estaban por la calle y que no existía esa espiral, digamos, del miedo que existía en el País Vasco, por lo que la cooperación ciudadana permitió la resolución de la mayoría de los atentados. Se identificaba casi inmediatamente quiénes eran los responsables de los atentados, y en el momento que eran detenidos, pues también como eran menos, pues detenían a uno y había participado en un gran número de atentados, por lo tanto se resolvían bastantes. Así que, pues de los 70 atentados, ya te digo, yo creo que tenemos sin resolver 13. Entonces, en ese sentido, pues sí que es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues sí que han actuado, y es una de las particularidades de los Grapo. Descabezaban al grupo terrorista, pero tenían la capacidad de volver a matar. O sea, una y otra vez a lo largo de estos 50 años se les ha dado por descabezados y volvían a atentar. Había siempre un grupito de 2 o de 3, eso pasó con el último comando, que fue el que asesinó a Ana Isabel Herrero. La cúpula de los Grapo ya había caído. En el 2000 cayó una cúpula, hubo una operación muy importante de la Guardia Civil en París. En el 2002 vuelven a descabezar a los pocos que quedaban en los Grapo, y aún así en el 2006 tuvieron la capacidad de volver a asesinar, ¿no? Entonces, desde un punto de vista policial, yo creo que el Estado sí que ha estado a la altura de las víctimas, y desde el punto de vista de la justicia, afortunadamente también. Yo creo que lo que tenemos es una deuda de reconocimiento a estas víctimas. Yo el otro día en la inauguración de la exposición les decía de reconocimiento y también de conocimiento, porque no sabemos. O sea, cuando yo escribí el libro, la primera sorprendida fui yo, cuando me enfrenté a 93 víctimas. Y la gente, cuando se enfrenta a esta historia, pues también le llama mucho la atención, ¿no? Yo siempre lo cuento cuando me han estado preguntando, ¿pero a ti por qué te ha dado por investigar a los Grapo? Digo, pues cuando yo empecé a acompañar a las víctimas a los juicios, que así empecé yo en esta historia, siendo estudiante, pues uno de los juicios que hubo era de los Grapo, ¿no? Y yo ahí, después de varios años yendo a juicios de ETA, me enfrenté a una cosa que yo no había visto nunca, que era la sangre fría de esta gente. Y era el juicio precisamente por el asesinato de Ana Isabel Herrero. Realmente los Grapo iban a asesinar a su marido, que era el empresario, y ella pues se pone en medio y le pegan un tiro a ella, ¿no? Y entonces él viene a decir, ¿no?, el terrorista, que se había metido en medio, que realmente al que iban a matar era al marido, ¿no? Y el fiscal le dice, ya, pero le pegaron 5 tiros. Y dijo él, y porque no tenía 15 balas en la recámara, que le hubiese metido 15 tiros. Esa frase la soltó en medio del juicio, delante del juez, y yo estaba sentada al lado del viudo, ¿no? Y yo llegué a mi casa y dije, ¿pero quién es esta gente? Y yo no conseguí que nadie me dijera ni cuántas personas habían asesinado, no encontré ni informes, ni archivos, ni listados, ¿no? Y esto es lo que me llevó pues a ponerme a investigar esto. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Ladrón de Guevara, y recuerden, exposición sobre la historia de los Grapo en el Ateneo de Madrid, en la sala... Perdonen, pero es que no me acuerdo. Bueno, es la sala que da a la calle. La sala Anselma, Ateneo de Madrid, calle Prado 21. Es entrada libre, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Don Guillermo Díaz, ¿qué dice nuestra audiencia la pregunta que hemos planteado hoy? Don Luis del Pino, primero que todo recordar la pregunta que hemos planteado hoy en esa libre encuesta de don Luis del Pino es ¿cuánto le ha interesado la desclasificación de los papeles del 23F? Y como siempre es costumbre, le preguntamos primero a nuestros contertulios para que no influya la opinión de los oyentes en su voto. Quiero empezar por doña Carmen Álvarez Vera. Las opciones son mucho, poco, nada. ¿Qué papeles son esos? Que esa es la opción troll que siempre ha dado Luis del Pino. Perdón, ¿puedes repetir? Es que tenía un mensaje importante de mi hijo. ¿Cuánto le ha interesado? Que está en el médico. ¿Cuánto ha interesado la desclasificación de los papeles del 23F? Mucho, poco, nada. O la opción troll, que siempre ha dado Luis del Pino, que es ¿qué papeles son esos? ¿Qué papeles son esos? Vale. Y perdón por esto, pero es que tenía un mensaje muy importante. Apúnteme también en esa. ¿Qué papeles son esos? Bueno, ¿qué dice la audiencia? Le voy a preguntar también a nuestra invitada. Nuestra invitada no tiene por qué participar en la... Bueno, la dejamos eximida de esta participación.
Los oyentes, antes de revelar los resultados de la votación, nos dice Patricia CGDH, se hace llamar en su cuenta de X, no ha despertado interés, pues la desclasificación del 23F no aporta novedad alguna. Lo que realmente ha conmovido y movilizado a las redes sociales ha sido la partida de don Antonio Tejero, con elogios y tributos a un hombre que vivió con honor, integridad y se vistió de la cabeza a los pies, dejando tras de sí un legado de firmeza y dignidad. También nos escribe José Vicente, que tiene su arroba en X como Jack Sparry. Nos dice: hace años que la versión oficial hace aguas. De los que estaban en el Congreso había más implicados e interesados que víctimas. Sabino se acojonó cuando escuchó los tiros a Tejero y lo usaron sin explicarle el fin real. También nos explican, nos comentan en nuestras publicaciones de YouTube, porque aquí le damos voto a los oyentes que nos siguen por todas partes, en X, en YouTube, también nos oyen por la radio y en directo. Bueno, en YouTube nos escribe Ordorica Espatolero, se hace llamar así. Teniendo tantas cosas de las que preocuparse en la actualidad a Sánchez, con sus tramas, tratos, corrupciones y traiciones a los españoles y tanta porquería que le rodea, ¿a quién le puede preocupar el 23F ocurrido hace más de 40 años? En el chat de YouTube también nos dicen: Tejero y compañía llevan 40 años en la cárcel, los golpistas catalanes están cogobernando en España. Y ahora sí revelamos la votación. Vamos a ello. Bueno, ha ganado nada, con un 70%, dicen que nada que no les interesa nada. Les interesa nada de los papeles del 23F. Después, en segunda posición está Poco, gente que a lo mejor le interesa un poquillo de lo que pueda decir ahí, lo de Gilipuertas, ¿es? Sí. De pronto les pudo haber interesado, 17%, y la otra es la opción de Don Hughes y doña Carmen Álvarez Vera, que con el 12%. ¿Qué papeles son esos? Muchos, solamente un 2%. Solo al 2% le ha interesado mucho. Sí. Y todos ellos se llaman Pedro Sánchez, los que han votado esa opción. Seguro está votando con sus vale. votos. Bueno, muchísimas gracias, don Guillermo. Gracias, doña Carmen Álvarez Vela. Gracias, don Paco Santas. Gracias, y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar del árbol que no nos deja ver el bosque. Buenos días, don Paco. Don Luis del Pino, saludos con afecto. Gracias. Es muy difícil explicar desde el punto de vista social y también personal prácticamente algo si no se puede analizar antes, antecedentes, circunstancias, máxime cuando hay intereses con recursos económicos, políticos poderosos que te lo quieren impedir. Es imposible entender a ETA, por ejemplo, si no conocemos la loca historia de Sabino Arana, que dio rienda suelta a tantos psicópatas con la cabeza llena de argumentos falsos e ideas disparatadas. No justifico el 23F ni lo comparto, pero fue una época de plomo, sangre, dolor. Antonio Tejero falleció ayer. Mi pésame a su familia y próximos. No llegó a matar a nadie, aunque a veces me pregunto, ¿Tejero fue verdugo o víctima? Tejero estuvo en la cárcel 15 años. Los verdugos de verdad, sin ninguna duda, fueron los etarras asesinos que hoy se mezclan con las víctimas gracias a este gobierno. Dice el periodista y escritor don Pío Moa, ¿puede darse por fenecido el régimen conformado por la Constitución del 78? Casi nadie lo ve así, como si todo siguiera sin cambios de fondo. Es normal, pues rara vez percibimos el sentido y consecuencias de lo que ocurre ante nuestros ojos. Casi siempre lo vamos entendiendo más tarde o mucho más tarde. Pero la amnistía de 2024 anula aquella Constitución al declarar legítimo el golpismo separatista, al anular su delito y romper el fundamental artículo 2 que garantiza la indisoluble unidad de la nación española. El régimen ha muerto por suicidio y no es la primera vez. Algo semejante ocurrió
en 1930-1931 con la monarquía liberal de la Restauración. Con estos pensamientos inspirados por Pío Moa, me despido. Mañana, más y mejor. Punto final.